Bien, buenas noches para todos, bienvenidos a esta la cuarentena humana. Recordemos que la cuarentena humana es una plataforma de aterrizaje virtual de un combo de conocidos, amigos, compañeros que años atrás se reunían informalmente en diferentes cafés de la ciudad de Popayán en la tarde, noche, para conversar, para informarse, para compartir iniciativas, noticias, conocimientos, opiniones de manera agradable y muy relajada. Intentamos en cada tertulia sugerir a los participantes varias cosas. Hemos abierto este espacio virtual para conocer la visión post pandemia, así comenzó esta idea, llamando a la gente y preguntándole a usted qué se le ocurre que va a pasar después de la pandemia. Entonces miremos la visión post pandemia de la gente, de diferentes sectores, y esperamos que con estas tertulias los participantes lograran reunir información y orientaciones que les sean de insumo para hacer una estructura propia de ellos mismos, una visión propia de la pospandemia. Pero luego fueron llegando diferentes necesidades y hemos hablado así de arte, hemos hablado de la muerte, hemos hablado de feminismo, hemos hablado de sexo en pandemia, hemos hablado de 57 temas con el de hoy. Nuestro formato se amplió y además de la presentación que hago usualmente, hacemos un homenaje a las víctimas del departamento del Cauca. Lastimosamente los que no son de este país, que nos están acompañando de otras partes y de otros departamentos, tenemos tristemente que contarles que acá matan líderes sociales cada semana. Y nosotros decidimos en la cuarentena humana abrir un espacio para que esas personas no se queden en el olvido. Le damos luego un minuto a la paz. También decidimos que una persona en un minuto dijera algo de la paz, llamara a la paz. Después presentamos al invitado que en el día de hoy es Diana Karina Agredo Reyes. Y luego abrimos los micrófonos para que la gente, después de que la doctora Ana Karina haga la presentación, abrimos los micrófonos para que la gente haga las preguntas con su propio tono, con su propio gusto. No las leemos. Y para eso la gente en el chat nos pide la palabra o simplemente levanta la mano y en ese mismo orden yo les doy la palabra. Hacemos bloques, doctora Diana Karina, hacemos bloques de 3 personas para que hagan 3 preguntas y usted pueda estructurar la respuesta y hacemos otro bloque. Le pedimos a la gente comedidamente que por favor apague micrófonos y apague cámaras para que el flujo de la información sea más expedita y no haya interrupciones. Que las preguntas que realicen sean solamente de 30 segundos y no por limitarles, simplemente para que haya mucho más espacio de participación. Así que por favor vayan estructurando su pregunta, vayan sintetizándola para que cuando la tengan que hacer no tengan que hacer grandes desarrollos de la pregunta porque le quitan espacio a los demás y ya estaríamos casi que abusando de la generosidad que tienen los invitados, que además no reciben ni un solo peso por esto, es una bondad que ellos nos brindan a nosotros su conocimiento. Hoy llegamos a la cuarentena número 57, hemos disfrutado 57 miradas, 57 saberes, 57 posiciones que nos hacen seres humanos más informados y diversos. Desde aquel 7 de mayo del 2020, cuando iniciamos este espacio, tenemos un interés genuino en ampliar el conocimiento y posibilitar la comunicación entre diferentes. Un abrazo virtual para cada uno de ustedes y debo recordarles que las tertulias de la cuarentena humana se graban y se suben luego al Facebook, por si alguien tiene dificultad con que se grabe. Así, esta es la presentación y le doy la palabra con esto a nuestra compañera Olga Lucía, para que le haga este homenaje a las víctimas del conflicto en el departamento del Cauca. Olguita tiene la palabra. Muchas gracias Andresito y a todos los presentes. Queremos agradecer a la doctora Diana Karina por haber aceptado la invitación y al doctor Víctor Holguín, quien nos hizo amablemente el puente para contactarnos con ella. Como dice Andrés, esta es un espacio donde tratamos de aprender, es un espacio abierto donde estamos las diferentes disciplinas, gente de los diferentes sectores del país y
y del mundo que nos están acompañando. Hemos tenido gente de diferentes países también que nos han acompañado y pues lo importante es que podamos aprovechar al máximo a nuestro invitado. Queremos dar un saludo extensivo, me uno al saludo que hace César a nuestro amigo Walter Aldana y a todo su grupo familiar. Pronta recuperación, nos hace mucha falta en esta tertulia y sabemos que pronto estarás con nosotros. Queremos hoy hacer un reconocimiento a aquellos líderes y lideresas que dentro de nuestro departamento del Cauca han perdido su vida para que no queden en el olvido. Hoy vamos a conmemorar y a recordar a 5 de estos líderes. Queremos recordar a Eiderley Campo Hurtado, quien fue asesinado el 5 de marzo del 2018 en Cardona, Cauca. Era integrante del colectivo de comunicaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca y de la emisora Piollat Estéreo. También queremos recordar a José Wilson Escue Pitoncó, quien fue asesinado el 25 de marzo del 2018 en Caloto, Cauca. Era comunero indígena del resguardo de huellas de Caloto. También queremos recordar a Héctor Janer Latín, quien fue asesinado el 30 de marzo del 2018 en Corinto, Cauca. Era comunero indígena, liberador de la Madre Tierra. También queremos hoy homenajear y recordar a Belisario Benavides Ordóñez, quien fue asesinado el 31 de marzo del 2018 en Rosas, Cauca. Era un reconocido dirigente social e integrante de la mesa de víctimas del municipio y quien había sido desplazado por la violencia. Y por último, queremos recordar y no olvidar a Efrén Zúñiga Dorado, quien fue asesinado el 14 de abril del 2018 en Piendamó, Cauca. Era docente afiliado a Sovinca y casi no se escucha. De Piendamó. Para que no queden en olvido y lo recordemos siempre. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Olguita. El Minuto para la Paz. Hoy recordamos a nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. La paz es un gerundio, dijo. Creo que lo importante no es hacer la paz, sino estar haciéndola. Lo dijo en RCN Radio en febrero de 1999. Olguita, vuelves a tener la palabra tú para presentar a la doctora Diana Karina. Sí, hoy tengo el gusto de invitar a la doctora Diana Karina, que nos conocemos en otros espacios, pero sé la calidad de profesional que es doctora. La doctora Diana Karina Agredo Reyes es payanesa, médica cirujana e internista de la Universidad del Cauca, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Antioquia, infectóloga clínica de las Américas AUNA en Medellín, ¿sí? Hoy nos va a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con vacunas y SARS-CoV-2. ¿Qué deberías saber? Doctora, bienvenida a esta cuarentena. Tiene los micrófonos abiertos, tiene 45 minutos a 1 hora más o menos para que nos cuente un poquito sus experiencias y después, como les comentó Andrés, tendremos espacios para que la gente pueda preguntar y en grupos de a 3 personas y usted pueda dar respuesta a sus inquietudes. Muchas gracias, doctora. Bienvenida a la cuarentena humana. Bueno, buenas noches a todos. Todo el espacio. La verdad es que para mí, pues yo me siento muy orgullosa pues de poder retribuir otra vez pues al sitio donde yo crecí, ¿cierto? Lo que logramos aprender y el conocimiento pues que adquirimos en otras partes. Agradezco pues al doctor Holguín, que fue quien me comentó pues de este grupo que pues le permite a uno que siempre que tengamos la oportunidad de hablar de vacunas en esta época de pandemia, pues me parece importante porque básicamente es lo que hoy tenemos y es nuestra esperanza para volver a una normalidad, entre comillas. Entonces, muy agradecida pues de que estén todos aquí. A ver si entiendo un poquito pues como la mecánica. Yo tengo una presentación, de todos modos, no sé si ustedes desean interrumpirla o tienen dudas en la mitad de la charla, yo no tengo ningún inconveniente pues como para resolverlas, o si quieren las dejamos todas para el final. Voy a tratar pues de no ser como tan extensa porque la idea es resolver las dudas de las personas, eso es como lo más importante. Ustedes, doctora, yo sugeriría que nos haga la presentación y al final en los espacios de las preguntas podamos, si hay alguna inquietud, pues la gente tomará nota
y haremos referencia a, a las preguntas de la presentación. Y así nos rendiría un poquitico más el tiempo. Listo, perfecto. Sí, la idea es que la parte más importante para mí pues son siempre las preguntas, porque de ahí uno no siempre tiene las respuestas, pero eso es lo que nos hace buscar respuestas o indagar más. Entonces, no, pues no siendo más, vamos como el inicio a la presentación. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, doctora, se está bien. Sí se ve. Bueno, como para darle una introducción al tema, pues que todos estamos viviendo, recordar que COVID-19 es la enfermedad que es producida por el virus, por coronavirus o SARS-CoV-2, que, digamos, muy llamativo, este virus no es el primer coronavirus que afecta a los seres humanos, es el séptimo coronavirus documentado en los seres humanos. Y es muy llamativo que la mayoría de los hospederos naturales de este virus han sido los murciélagos, ¿cierto? Entonces, lo que nos deja ver, digamos, esta asociación es que muchas de las infecciones que nosotros adquirimos vienen de nuestro contacto y nuestra invasión con el hábitat de los animales. Es por eso que muchas de estas infecciones que padecen los animales terminamos adquiriéndolas porque nosotros invadimos esos espacios. ¿Cierto? Muy importante pues tener presente eso, que muchas de las infecciones, epidemias y pandemias han tenido relación con infecciones que provienen pues de estos animales, sobre todo de los murciélagos. Para recordar pues lo que significa una pandemia, básicamente es esa condición pues ese tipo de infección o enfermedad que atraviesa o que sobrepasa las barreras geográficas en la cual existe comunicación o transmisión comunitaria, ¿cierto? Hablamos pues de pandemia en este caso porque tenemos casos de COVID documentados en todo el mundo y no necesariamente en la actualidad existe un contacto que nos diga esta persona vino, digamos, de Wuhan, que como todos recordamos fue el sitio de origen. Es importante cuando hablamos de vacunas y es que como todos lo vivimos, el tema del confinamiento, que fue una estrategia que buscó mitigar la enfermedad, ¿cierto? Se convierte al tiempo en una estrategia paradójica en el momento de realmente ejercer un beneficio, ¿cierto? Que nos proteja de la enfermedad. ¿Por qué? Resulta que en muchas infecciones, sobre todo las infecciones virales, estar en contacto con la infección es aquello que nos genera unas defensas y que nos protege de posteriores infecciones. En el caso de los confinamientos, pues sucedió todo lo contrario. Nos encerramos, evitamos la exposición para controlar la enfermedad, ¿cierto? La frecuencia con que aparecían casos. Sin embargo, quedamos susceptibles a una infección en el momento que ese confinamiento se retiró. Es por eso que si bien el confinamiento es un mecanismo para controlar de una infección posterior. Es por eso que se considera como una estrategia paradójica y explica por qué cada vez que relajamos las medidas aparecen nuevamente los casos. Otro pues, aspecto muy importante que resalta más el papel de las vacunas es que la mayoría de los tratamientos farmacológicos que se han probado contra COVID-19 no han sido exitosos. Básicamente tenemos solo un fármaco que ha demostrado éxito en los casos moderados a graves. De hecho, no se utiliza en toda la población que se enferma, que es dexametasona, un esteroide, y recientemente el uso conjunto aparentemente de tocilizumab con los esteroides parece tener un beneficio, a pesar de que me imagino que ustedes han escuchado que en las noticias y en toda parte nos hablan de múltiples tratamientos, pues ningún tratamiento a la fecha, con excepción de los esteroides, ha demostrado un beneficio. De ahí la importancia de las vacunas, que ya han demostrado pues en anterioridad, hace muchos años, su beneficio en múltiples entidades clínicas.
Bueno, más adelante pues vamos a hablar un poquito de ese tiempo que se tomó para el desarrollo de la vacuna y cómo eso, digamos que si eso afecta o no la seguridad de las mismas. Esta diapositiva realmente pues se ve como muy cargada, pero yo solo quiero mostrarles las flechas que vemos ahí. Las flechas grandes corresponden a eventos pues que marcaron, que hicieron una diferencia pues en el mundo. En diciembre se describe por primera vez los 14 casos pues, de neumonía a causa del virus SARS-CoV-2 en Wuhan, ¿cierto? En 14 personas que habían tenido contacto en un mercado en Wuhan. A tan solo 2 meses aproximadamente ya teníamos ya se conocía pues que la enfermedad por este virus era una pandemia, ¿cierto? Es decir, ya teníamos casos documentados alrededor del mundo, ¿cierto? Solo bastaron 2 meses. Eso nos habla de la rapidez con que ocurre la transmisión y eso se debe pues a que hay transmisión persona a persona, ¿cierto? Y que esa transmisión es aérea, menos por contacto. Las flechas rojas hacen referencia a las vacunas. Entonces, si nosotros vemos, es algo pues que a uno lo asombra y es que el 11 de marzo se declaró la pandemia, pues en diciembre se documentó la infección, los primeros casos. Y a 2 meses y medio ya teníamos un estudio fase 1 clínico que estaba evaluando las vacunas. La primera vacuna que se empezó a evaluar fue la vacuna de Moderna. Después, cada flechita roja corresponde a una publicación o a una aparición de una vacuna. Entonces empezaron posteriormente en mayo, en junio, en noviembre, diciembre, nuevas vacunas, porque en la actualidad sabemos que hay muchas, ¿cierto? Muchas vacunas, no solo disponibles, sino en curso. Y eso pues nos da como, si lo comparamos, por ejemplo, acá yo muestro con una flecha azul pequeña, el tratamiento farmacológico. Entonces, si uno mira las vacunas el éxito de las vacunas frente al éxito de la terapia farmacológica, uno se da cuenta pues que realmente tratamientos farmacológicos contra el virus no existen. Hay uno, dexametasona, no es una terapia pues que sea específica, tiene sus efectos adversos que ya se han pues discutido mucho, ¿cierto? Pero es la única que a la fecha ha demostrado eficacia contundente. La otra flecha azul que yo puse ahí es porque en esta época, en diciembre, ¿cierto? A 3 meses pues, de lo que llevamos de este nuevo año, se dio el aval para el inicio de la vacunación de forma masiva, pues en los países iniciales que fueron Estados Unidos y en el Reino Unido y Europa. Y pues lastimosamente, antes de eso, ya en noviembre empezamos a hablar de algo que vamos a ampliar un poco más adelante, que son las variantes de COVID-19, pues perdón, de SARS-CoV-2, pues que es el virus per se. Y esas variantes empiezan a complicarnos un poco la vida con el tema de la eficacia de las vacunas, con el diagnóstico de la enfermedad y con la agresividad y mayor transmisibilidad. Entonces, si nosotros vemos acá, el papel más importante se lo están llevando las vacunas y es muy asombroso que la libertad, o sea, esta pandemia se ha visto favorecida en términos del conocimiento por la Internet, ¿cierto? Por la globalización. Las publicaciones son gratuitas y eso facilita a la ciencia tener acceso al conocimiento. Y eso es lo que ha facilitado avanzar tan rápido en el tema de las vacunas. Entonces, ¿cómo las vacunas, digamos, si muchas personas se preguntan por qué esas vacunas se desarrollaron tan rápido, ¿cierto? Siendo que en términos generales, normalmente las vacunas hoy conocidas, ¿cierto? Las que ustedes se han aplicado, hepatitis B, influenza, para sarampión, varicela, rubeola, bueno, etcétera. Todas esas vacunas tardan en promedio en desarrollarse entre 10 y 15 años, ¿cierto? Pero nuestra vacuna, perdón, las vacunas de COVID-19 contra COVID-19 tardaron menos de un año, ¿cierto? Dijimos, apareció la primera documentación en diciembre y a diciembre exactamente del siguiente, pues a un año, a 12 meses, ya estábamos iniciando la vacunación. Es decir, habíamos pasado todo el proceso y ya habían vacunas para aplicación. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente
en condiciones pues de no pandemia, las vacunas, para poder llegar a autorizarse una vacuna, estas deben pues pasar una serie de procesos de forma secuencial. Deben tener un estado preclínico en el cual los ensayan en laboratorios, en animales, y solo hasta que cada fase se haya desarrollado, yo puedo implementar la siguiente fase. Es decir, yo estoy en la fase preclínica haciendo estudios, digamos, en monos o en ratones, y hasta que yo no termine esa fase, no puedo continuar. ¿Cierto? Y deben pasarse 3 fases. La fase inicial, que es de seguridad, una fase en la que se evalúan seguridad y dosis, y una tercera fase en la que se evalúa la eficacia, aparte pues de la seguridad, y que cada vez va incluyendo más individuos. Entonces, pero digamos, en esta forma tradicional de producir vacunas, una fase no podía darse al tiempo con la otra. Eso fue lo que hubo de diferente en esta pandemia respecto al pasado, y es que como no había tiempo, entonces las fases empezaron a hacerse de forma simultánea, ¿cierto? Yo no había terminado la fase 1 y yo estaba haciendo la fase 2 e incluso corriendo la fase 3, ¿cierto? Con el riesgo de que pudiesen haber resultados pues que no fueran satisfactorios, y de que todo lo que se invirtieran en el desarrollo de las vacunas pues se perdiera. Sin embargo, eso es lo que facilitó que en el transcurso de 12 meses tuviéramos disponibles las vacunas. Eso no hace pues que sean menos seguras, ¿cierto? A que tampoco quiere decir que se hayan saltado todas las normas de realizarlas, no, todas ellas siguieron pues los protocolos de forma muy estricta, pero la diferencia es que no tenían que esperar a acabar una fase para seguir, ¿cierto? Y eso acorta de forma significativa los tiempos. Entonces, actualmente, ¿qué tipos de vacunas tenemos? Hay múltiples formas de desarrollar vacunas, que es lo que se conoce como las plataformas a través de las cuales se desarrollan las vacunas. Entonces tenemos vacunas, las más usadas y las más frecuentes son las que son de virus vivos atenuados, ¿ciertos? Virus atenuados, que es la última casilla en la parte inferior derecha. Entonces, las vacunas de virus atenuados son básicamente las que la mayoría de personas se han aplicado. Y estas vacunas y las inactivadas, en ese grupo caen la mayoría de las vacunas, son las con las que más tenemos experiencia, ¿cierto? Y hay otras plataformas más nuevas, como son los vectores virales, que básicamente es la vacuna que se realizó contra Ebola, proteínas recombinantes, que es la que tenemos, por ejemplo, contra la hepatitis B y la influenza, y las vacunas contra RNA y DNA nunca habían sido, pues hasta la fecha no tenían ninguna licencia para uso en humanos. Entonces, de estos tipos de vacunas, en la actualidad contra COVID tenemos vacunas RNA, vacunas a través de proteínas recombinantes, de vectores virales e inactivadas. No tenemos vivas atenuadas. ¿Por qué probablemente no tenemos vivas atenuadas? ¿Qué quiere decir eso? Es que una viva atenuada es que el virus está vivo, pero ha perdido su capacidad patogénica o su agresividad, pero el virus está vivo. Entonces, puede uno perder esa seguridad que da estar atenuada y volverse replicativa y producir enfermedad en una persona. Entonces, es un riesgo muy alto que se corre, por eso casi no se utiliza en la actualidad inactivados. Los inactivados son virus muertos, ¿cierto? Que no, pues, no se van a poder replicar ni producir enfermedad. Y los que son de partecitas del virus, como las proteínas recombinantes o los vectores virales, o aún más pequeñas, como los que tienen que ver con material genético, como es el de DNA y RNA, menos probable que desencadenen una infección, no es menos probable, es imposible que desencadenen una infección porque solo tienen una parte muy pequeña del virus. De estas, bueno, antes de hablar pues como de cuáles disponemos, entonces, pues para entender cómo actúan las vacunas, esto es una foto del virus de coronavirus, ¿cierto? Es una estructura donde está el material genético en la parte del centro, ¿cierto? Que su material genético es RNA, cubierto de un grupo de proteínas que se llaman las proteínas N, y a su vez cubierto de una capa llena de lípidos
donde está la proteína spike o proteína S, que es contra la que la mayoría de las vacunas que se están produciendo en la actualidad dirigen el efecto, ¿cierto? Esa proteína es la que tratamos de que las vacunas contengan para que puedan ser eficaces. Normalmente, ¿qué sucede en los seres humanos cuando tenemos una infección? ¿Qué es lo que queremos nosotros replicar, de hecho, con las vacunas? Es que cuando uno se infecta por un virus o por una bacteria, unas células del cuerpo reconocen ese agente infeccioso, ¿cierto? Lo destruyen y se lo presentan a nuestras defensas, que en este caso se llaman los linfocitos T. Y esos linfocitos T, que son nuestras defensas, se encargan de producir defensas o anticuerpos, que es lo que pues conocemos como los anticuerpos, para protegernos de una nueva infección, ¿cierto? Es decir, si yo después de haberme infectado una primera vez me vuelvo a exponer a ese virus, probablemente ya no me da. ¿Por qué? Porque ya mi cuerpo lo reconoce y ni siquiera lo deja entrar, lo bloquea. Eso ocurre no en el 100% de los casos, ¿cierto? Hay algunas infecciones que tienen la capacidad de volver a infectar cada vez que uno se expone. Pero este es el principio de las vacunas. Es que cuando yo ponga una vacuna, quiero simular lo que sucede en una infección. Sin embargo, pues no voy a producir la persona con una vacuna, no se infecta, simplemente va a estimular a ese sistema inmunológico, ¿cierto? Para que produzca esas defensas. Que como lo ven acá, pues en la gráfica de la derecha, en la parte superior, el rojo es el virus, los azulitos son los anticuerpos, entonces la idea es que entre yo más tenga anticuerpos, menos probable es que ese virus alcance mi cuerpo y las células y las infecte, ¿cierto? Ese es el objetivo de las vacunas, bloquearlo, no dejarlo entrar siquiera. Y si lo dejo entrar, que la cantidad de virus sea mínima para que no me produzca enfermedad. Eso es lo que hacen las vacunas que tenemos disponibles, independiente de qué plataforma, ¿cierto? Si son de RNA, si son de un virus replicativo, de un adenovirus o un vector viral, si son de proteínas, independiente de qué plataforma usen, todos llevan al mismo fenómeno, producir anticuerpos o producir defensas que nos protejan y que no dejen entrar el virus a las células, ¿cierto? Y entonces acá tenemos que en las de RNA y DNA, perdón, en DNA no, en este momento pues no tenemos, pues usualmente no tenemos en el momento pues contra COVID. RNA son las que más ustedes han escuchado, que son Pfizer, la de Pfizer BioNTech y la de Moderna. Tenemos otras que son de vectores virales, como son la de AstraZeneca, la de Sputnik, que es la rusa, y también tenemos de virus inactivado, que es Novavax, que todavía pues esa no la tenemos en el país y casi no se ha escuchado, ¿cierto? Y Sinovac, que es una inactivada. Entonces, ese es el objetivo pues que tenemos con cualquier vacuna independiente. Lo quería mostrar pues acá en esta gráfica, y es que en la gráfica de su izquierda ustedes ven que la área sombreada como rosada es alta. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo me infecto, yo usualmente me enfermo. Y la segunda exposición al virus ya no me enfermo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo ya tengo una protección. ¿Qué es lo que queremos hacer con las vacunas? Que ni siquiera exista una primera infección, ¿cierto? Yo me vacuno, simulo una infección, pero no me da síntomas, no me enfermo y me protege de futuras infecciones. Entonces, estas son las vacunas que tenemos en la actualidad. Aquí me falta la de Johnson Johnson, ¿cierto? Pero son las que tenemos en la actualidad, que básicamente ellas están en el catálogo de compra de Colombia, con excepción de Novavax y Sputnik. Entonces, eso es como el camino que han recorrido las vacunas a lo largo de esta pandemia, ¿cierto? Y lo que tenemos actualmente. De 42 vacunas que actualmente, estos pues son datos actualizados ayer, 42 vacunas empezaron a recorrer ese camino para ser aprobadas, ¿cierto? 7 en la actualidad están autorizadas, pero todavía no todas están siendo aplicadas. De esas, 6 están aprobadas y se están usando en la actualidad, que son las que conocemos, y hay un grupo de vacunas muy pequeñas pues que han sido abandonadas porque no tienen ninguna eficacia, ¿cierto? Aquí vemos el grupo de nombres de vacunas, ¿cierto? Y las plataformas que utiliza y dónde están aprobadas.
La mayoría pues de las agencias que regulan las vacunas son las mismas que regulan los medicamentos, FDA en Estados Unidos, la EMA en Europa, ¿cierto? Básicamente son esas dos las entidades y obviamente los institutos nacionales en los diferentes países los que dan el aval, ¿cierto? Entonces no son vacunas inseguras o que se estén saltando todos los protocolos. La mayoría de las personas pues obviamente les interesa saber, digamos, si uno se vacuna, qué tan probable es que a uno no le dé la enfermedad. Y eso se llama eficacia. Pero la eficacia uno no debería compararla directamente, ¿cierto? Porque lo que uno ve pues muchas veces cuando escucha hablar de las vacunas, ¿cierto? Es que dice, no, la vacuna, digamos, de Pfizer tiene una eficacia del 95%, la de Moderna tiene una eficacia del 96%, la de AstraZeneca entre el 60 y el 70%. La verdad es que esos valores no son comparables entre sí. ¿Por qué? Porque fueron realizados en poblaciones diferentes, en épocas de pandemia diferente, y no es lo mismo que uno evalúe una vacuna cuando estamos en un pico a que lo evaluemos cuando estamos en un valle, porque la prevalencia de la enfermedad me afecta la eficacia de la vacuna. Entre más frecuente, entre más prevalente sea la infección, más probabilidad tiene de que la vacuna funcione, ¿cierto? Porque estoy teniendo muchos casos. Diferente a que si yo cojo y evalúo la vacuna en un momento en el que los casos disminuyen, entonces va a ser menos frecuente la transmisión de la enfermedad, menos frecuente los casos y por ende me puede caer la eficacia, pero es un falso dato. Entonces, no son comparables, ¿cierto? No es lo mismo que yo diga 100, 94, 70, eso no quiere decir que la de 100 es mejor que la de 87, ¿cierto? Eso es muy importante pues como tenerlo ahí presente. ¿Por qué? ¿Qué otras variables cuando uno habla de que es eficaz las vacunas se hacen para prevenir la enfermedad grave, no para prevenir la enfermedad leve, sino para evitar muerte y desenlaces graves de la enfermedad. Y ahí todas las vacunas fueron del 100% de eficacia. Ay, perdón, yo me salgo un momentico que... Listo. Entonces, todas ellas tienen un 100% de eficacia en esos contextos de enfermedad grave y de muerte, ¿cierto? No, en ninguno de esos casos hubo falla de la vacuna. Donde sí disminuye la eficacia en la enfermedad leve, ¿cierto? Pero la enfermedad leve no es el problema, ¿cierto? La enfermedad leve lo que facilita es la transmisión, pero no mata a las personas y no las hospitaliza de forma grave ni les deja secuelas, que es lo más importante. La infección leve asintomática también se ha demostrado que con las vacunas se disminuye, es decir, es más probable que si yo estoy vacunado, me pueda estar en contacto con el virus y puede que no me infecte o que me infecte y curse asintomático. Y otro tema diferente pues son las variantes, que ya hablaremos como de una forma muy corta más adelante. Esta tabla básicamente lo que hace es recoger toda la información que yo acabé de darles, ¿cierto? Poner las diferentes plataformas de vacunas, las más frecuentes, no están todas, están las más frecuentes, Moderna, Pfizer, que son Pfizer, pues que es la que tenemos en el momento en el país, no está Sinovac. De una vez, pues como les informo, con Sinovac tiene muy poca publicación, básicamente no tiene datos publicados diferentes a los datos que se han publicado en prensa de su eficacia que se está aplicando pues en Brasil. Pero realmente no tiene pues estudios así publicados como los tiene Pfizer, como los tiene Moderna, AstraZeneca, etc. Entonces, si vemos acá, en la casilla amarilla y ahí ven la protección de la vacuna contra enfermedad grave. Moderna 97%, Pfizer 100%, Johnson y Johnson 85%, AstraZeneca 100%. Bueno, en fin, diferentes porcentajes. Pero entonces cuando uno va y mira dónde se aplicó cada vacuna, entonces resulta que si yo evalué la vacuna en Sudáfrica tengo linajes o cepas que han cambiado y que son menos efectivas contra las vacunas. Es por eso que esta no tiene 100%, sino que tiene 85%, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? Que el 100% de las vacunas protegen de hospitalización y de la enfermedad grave, porque muchos de los casos que se detectaron de enfermedad grave ocurrieron en el periodo en el que el individuo todavía no tenía anticuerpos, y eso es el día 14 después de la primera vacuna.
y más con mayor seguridad después de la segunda dosis. Bueno, si se preguntan si estas vacunas son seguras, dado que previamente no habían sido, digamos, esta plataforma previamente no había sido utilizada, muchas personas tienen dudas acerca de la seguridad de las vacunas. Entonces resulta que esta plataforma, no por ser nueva, es de riesgo. Lo que pasa es que tiene como ventajas que no es una vacuna convencional y que no requiere digamos, una infraestructura demasiado grande en los laboratorios. Se puede hacer de una forma mucho más sencilla y solo utiliza una parte muy pequeña del virus, el material genético de esta. Y ese material genético no se va, digamos, no va a cambiarme mi material genético a mí como persona, no va a inducir pues alteraciones, mutaciones en mi DNA. ¿Cierto? Simplemente va a quedar extranuclear y va a ser capaz de reproducir la partecita de la vacuna que yo necesito para que mi cuerpo haga defensas, ¿cierto? Y ha demostrado ser muy eficaz, ¿cierto? O sea, desencadena una respuesta de anticuerpos muy alta. ¿De qué se compone una vacuna? Básicamente, solo tiene el material genético de la vacuna, en este caso de Pfizer y Moderna, una cubierta de lípidos, ¿cierto? Unas soluciones que son potasio, sodio, ¿cierto? Y azúcares, ¿cierto? Es decir, son vacunas muy sencillas, lo que hace que sean más seguras. Tendría uno que tener alguna anafilaxia o algún efecto adverso de alguno de estos componentes para que no se le pueda aplicar la vacuna, lo que la hace pues muy pues extensamente útil en la mayoría de la población. ¿Y qué efectos secundarios tiene la vacuna? Pues básicamente, si uno mira esta gráfica que resume Moderna, Pfizer y Johnson y Johnson, las de las esquinas, pues Shingrix es una vacuna contra herpes zóster que no tenemos en Colombia. La última, que es la verdecita, que es la de influenza, que yo me imagino que todas las personas acá presentes se la han colocado una vez en la vida. Es el comparador. Entonces, ¿qué efectos adversos tenemos? Dolor local, enrojecimiento, mialgias, fatigas, dolor de cabeza, escalofrío, fiebre. ¿Cuáles de esos efectos adversos realmente son graves? Ninguno. ¿Y cuál de esas vacunas es como la que menos efectos adversos ha demostrado producir? La de Johnson y Johnson, ¿cierto? Pero sin embargo, aunque los efectos adversos en Pfizer y Moderna pueden alcanzar entre un 36 y un 46%, ninguno de esos efectos adversos son efectos graves y suelen durar entre 24 y 72 horas, no más de eso. Entonces, si algunas personas se preocupan, digamos que en las noticias dicen se detuvo el ensayo clínico y se dejó de aplicar pues la vacuna porque hubo un evento grave. Eso se hace porque cuando se están empleando y ensayando vacunas, la seguridad es la prioridad, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un evento grave, ¿cierto? Que una persona tuvo un Guillain-Barré, que una persona tuvo una trombosis extensa, que una persona fallece, entonces yo tengo primero que estudiar si ese desenlace tuvo relación con la vacuna, sí o no. En el momento, ningún desenlace grave ni ninguna muerte se ha relacionado con la vacuna. ¿Cierto? Muchas veces ocurren, pues coincide que la persona hace un evento, ¿cierto? Que no es atribuible a la vacuna, pero que como estamos estudiando la vacuna debemos evaluarlo y a veces debemos detener los estudios. En estas cortes, mire que aquí en este estudio de Pfizer, perdón, en esta aplicación de vacunas de Pfizer en la que evaluaron una de las principales afectaciones que sí es muy rara y se ha visto, que es la anafilaxia, se encontró en 11 casos de 1 millón de dosis aplicadas, ¿cierto? Entonces, es un número de casos muy pequeño para la cantidad de dosis que hemos aplicado. ¿Qué es importante en esto? Esto ocurrió con Pfizer. Con Moderna ocurrió en 2 casos por cada 1 millón de dosis. Lo más importante de estos 2 casos es que la mayoría de esos efectos adversos, que la anafilaxia se considera un efecto adverso grave, ¿cierto? Ocurrieron en los primeros 15 minutos, ¿cierto? El 90% en los primeros 30 minutos. Y ese es el tiempo que se recomienda de vigilancia, ¿cierto? Es por eso que prácticamente estas vacunas solo tienen una contraindicación grande y es que
uno tenga alergia documentada a algunos de los compuestos de la vacuna. Diferente a eso, todas las personas, incluso con alergias a medicamentos diferentes como a penicilina, a alimentos, a productos del aire, pues todas esas personas no tienen una contraindicación. Deben vigilarse 30 minutos probablemente y no más allá. ¿Qué otras plataformas tenemos disponibles? Entonces, las de vectores virales, AstraZeneca. Con AstraZeneca, recordar pues que en este momento hay un boom de que pueda estar asociada a trombosis, a mayores eventos de trombosis, la han detenido pues su aplicación en algunos países. Sin embargo, recientemente, si no estoy mal, hace 2 días sacaron una publicación y pues explican cómo los eventos de trombosis que se le atribuyen no están relacionados con la vacuna. De hecho, es menos de lo esperable de trombosis en la población general. Johnson y Johnson, Sputnik, tenemos pocos datos, pues las publicaciones con las cuales se les dio aval. Sinovac, no tenemos publicación actual pues que nos diga un poco acerca de la vacuna, y Novavax no la tenemos pues en el país. Esto era lo que les comentaba pues de esta publicación que le hicieron hace 2 días a AstraZeneca, ¿cierto? En la que dice, hemos vacunado 17 millones de personas en Europa y en el Reino Unido, y de esas 17 millones de personas hemos tenido 15 episodios de trombosis venosa profunda y 22 eventos de tromboembolismo pulmonar. Este número de eventos, que alrededor son como 38 sumándolos, es menos de lo esperado en la población general de forma normal, ¿cierto? No vacunada. Por ende, no tiene una asociación con la vacuna. O sea, las vacunas siguen siendo eficaces. ¿Qué es el tema de las variantes que algunos hablan? Entonces, en la actualidad, básicamente hay 3 variantes grandes: la británica, la de Reino Unido y la de Brasil. ¿Y estas variantes qué son? Son cambios en la composición del virus que hace que esas cepas nuevas o esos nuevos linajes, realmente se conocen como linajes, puedan tener alteraciones hacia bien o hacia mal. Estas usualmente hacen que las cepas sean de mayor contagiosidad. Usualmente algunas se cree que están asociadas a mayor mortalidad y pueden hacer que los test de detección, como las PCR, no las detecten fácilmente. De igual forma, pueden favorecer que si una persona ya le dio COVID, pueda repetirle el COVID, porque no generan una respuesta inmune. Básicamente es como si evadieran ese sistema inmune. Entonces, esta es la británica y actualmente vemos el mapa en el que en Colombia todavía no se ha reportado esta variante, pero la tenemos muy cerca, ¿cierto? Ahí está Perú, ahí está Brasil, Argentina, ¿cierto? Que sí tienen casos reportados. La surafricana, que nosotros sí no tenemos y la cual es la que más ha diezmado el efecto de la vacuna, ¿cierto? La ha llevado como un 50% de eficacia en los estudios en los cuales se ha evaluado. Y esta es la de Brasil, que obviamente nosotros sí tenemos, ¿cierto? La P1. Bueno, esto creo que no. Esta es una gráfica que nos muestra cómo estamos en vacunación en la actualidad, ¿cierto? A hoy, al día de ayer, 15 de marzo. ¿Cuál es el país pues que más ha vacunado? Israel, ¿cierto? Seguido de Emiratos Árabes, de United Kingdom, Chile, que vemos pues que pues Chile se ha vacunado mucha población, ¿cierto? Pese a ser un país latinoamericano, está ubicado entre los 3 primeros países que más población ha vacunado. ¿Qué es importante de esa vacunación? Que si uno mira qué ha pasado con el comportamiento de las infecciones, por ejemplo en Israel, que es el que más ha vacunado, vemos como en esta gráfica el azul es el las infecciones en el tiempo después de la vacunación. Básicamente, miren, de 523.000 pacientes vacunados, solo 544 han tenido COVID, ¿cierto? Entonces es una disminución dramática en el número de casos. Bueno, aquí tengo algunas preguntas frecuentes, pero yo creo que estas preguntas frecuentes prefiero que ustedes me las hagan de forma espontánea, entonces, no, pues para dar tiempo pues como a las preguntas, prefiero que si ya después veo que quedan como pendientes, las vamos resolviendo. Andrés.
Bueno, doctora, mientras Andrés, ¿ya te pudiste conectar, Andrés, para poder conceder la palabra? No se te escucha. ¿Ahí? Listo, ahora sí, listo. Vale, vale. Entonces, ya tenemos acá unas preguntas y me gustaría, la primera pregunta la hace Lisandra Aguilar, que es una compañera doc que nos acompaña desde Cuba y hace una pregunta que entiendo yo muy sentida, me parece muy chévere que la haga. Es la primera pregunta que tengo. Usualmente, como estaba tan interesante la charla y estábamos tan atentos, no han llegado el resto de preguntas. Pero sí están pidiendo mucho, Doc, que nos comparte la presentación. Que nos comparte Sí, esa presentación. sí, claro, Eso con están mucho pidiendo. gusto. Entonces, si usted Andrés, pero gusta... sí han levantado las manos ahí y en el chat hay unas Sí, preguntas. sí, ya las vi, ya las vi. Voy para allá. Pero el es que tengo unas preguntas, pero no tengo los nombres. Entonces, sí tengo los nombres, pero por ejemplo, cobro coactivo. Entonces me aparece acá cobro coactivo, me tengo que decir que le doy la palabra cobro coactivo. Entonces, pero bueno, entonces le vamos a dar la palabra primero a cobro coactivo, que ahorita seguramente nos dirá cómo se llama. Segundo, Patricia Gutiérrez, y luego Diana Collantes. Son las tres primeras, y luego vienen otras preguntas, Doc. Entonces la primera sería cobro coactivo, tiene la palabra cobro coactivo. Buenas noches, doctora. Buenas noches para todos. Habla Viviana Jiménez. Qué pena, Viviana. me conecté desde el institucional, no me había ni dado cuenta siquiera. Vale, la pregunta, doctora, es la siguiente. Con todo lo que estamos escuchando de los efectos adversos que ha tenido la vacuna de AstraZeneca, ¿qué deben hacer las personas que tienen comorbilidades específicas? Enfermedades autoinmunes, hipertensión, diabetes, cáncer, que son personas que están inmunosuprimidas por los episodios de cáncer y todo ello. ¿Cuál es el consejo real para la vacuna? Una. Segundo, ¿qué posibilidad existe de que el paciente, el usuario, perdón, escoja qué tipo de vacuna se le debe aplicar con su EPS? O, bueno, o en el momento en que ya lleguen las privadas, pues como se está solicitando, ¿cierto? Que los sectores privados puedan traer las vacunas para aumentar el flujo de vacunación. Específicamente es eso, doctora. Gracias. Gracias, Bueno, Viviana. Le damos la palabra a Patricia Gutiérrez. Aló, muy buenas noches. ay, Muy espérenme buenas un noches, segundo, yo doctora. anoto, porque si no se me olvidan. Claro, claro. Sí. Bueno, eso primero. Se prepara Diana Collantes, por favor. Ya, listo. Dale, Patricia. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches, doctora. Yo soy médica, ya tengo la primera dosis de Pfizer, que quería de pronto que para el conocimiento de todos es importante, pues Johnson y Johnson es una sola dosis, no la tenemos acá, pero tenemos la de Pfizer, la importancia que sea la misma vacuna a la que se coloquen las dos dosis. Y también, pues, doctora, para que nos amplíe un poquito, después nos han explicado, después de la segunda dosis, a la segunda semana, estamos cubiertos, pero pues en general es actuar con el tapabocas protegiendo a los demás los que vamos a estar vacunados. Entonces quería que ampliara un poquito de eso, doctora. Muchas gracias. Vale. Diana Collantes tiene la palabra. Hola, muy buena noche, ¿cómo están? Bueno, pues realmente yo llegué un poco tarde a la charla, desgraciadamente, porque apenas llegué a casa y vi la invitación. E igualmente no había alzado la mano, solamente escribí en el chat, pero pues ya que tengo la palabra, sí me gustaría hacer una pregunta. No sé si ya lo hablaron al respecto y está muy relacionada con lo que acaba de decir en este momento Patricia Gutiérrez, ¿qué fue? Y es con respecto a los tapabocas y a la necesidad que aunque las personas se vacunen,
entonces haya que sin embargo estar usando los tapabocas y por lo demás seguir con los mismos protocolos, discúlpenme lo que voy a decir, pero alienantes, ya todos lo sabemos, en los que estamos desde hace rato, y que han generado de verdad tanto dramatismo a nivel psicológico, han mellado en muchos sentidos nuestro sistema anímico y nuestro sistema inmunológico, cosa que me parece bien contradictoria en muchos sentidos también relacionados con la vacuna y con el hecho de que no se haya establecido, digamos, en sus concepciones de las diferentes vacunas que existen, unas verdaderas garantías, ¿no es cierto?, en cuanto sobre todo a el hecho de que listo, nos vacunamos y por cuánto tiempo protege, ¿no? Yo a veces lo veo bastante necesario. Personalmente, por ejemplo, prácticamente evito el tapabocas. Un amigo nuestro, yo hago danza, del grupo de danzas, la verdad, aunque tenía un problema en el corazón, pero por estar con el famoso tapabocas, ensayando, haciendo deporte, caramba, se nos murió. Y estamos seguros que el famoso tapabocas tuvo mucho que ver con este dramático deceso de él. Y la verdad, pues que asimismo a muchas personas nos está socavando la salud del tapabocas. Entonces, realmente yo no veo la necesidad de la vacuna. No veo la necesidad de la vacuna, siendo que existe esta posibilidad que con los microorganismos que todos poco a poco se va empoderando nuestro sistema inmunológico, que como una doctora lo decía, es el gran olvidado en toda esta situación, porque estamos todo el tiempo que si la penicilina, que si yo no sé qué, siendo que nuestro cuerpo tiene toda la posibilidad de generar los anticuerpos. Entonces, ¿hasta qué punto realmente es necesaria esta vacuna, siendo que todo va a seguir igual? ¿Sí? ¿Cuál garantía es? Listo, me puede dar el COVID, que de pronto se merma, pero entonces tengo que ponerme el barbijo. O sea, Diana, ¿aló? te recuerdo que son 30 segundos para que todos tengan la posibilidad. Qué pena, disculpen. Disculpen. Preparar las preguntas. Gracias. Estas serían las tres primeras, Doc, Diana, y por eso mismo nosotros le abrimos los micrófonos a la gente, para que la gente se exprese tal y como quiera expresarse. Y no le limitamos la palabra a nadie. Dianita, por favor, cierra el micrófono. Ya va a contestar la doctora Diana las tres primeras intervenciones y luego ya se prepara Lisandra Aguilar, Germán Ardila y Carlos Hernán. Gracias, gracias, doctor. Ok. Bueno, voy a tratar de ser como muy concisa con las preguntas para poder pues darle la oportunidad a muchas personas. Entonces, de la persona pues que, disculpa que olvidé el nombre, que preguntó acerca de lo que sucedía con AstraZeneca y qué pasaba con los pacientes inmunosuprimidos. Aprovecho porque por aquí tengo pues sí la presentación en la que les resuelvo esa pregunta, y es que los pacientes... perdón, no la tengo. Bueno, que los pacientes inmunosuprimidos, ya sea porque están en quimioterapia, porque tienen un cáncer activo, porque tienen un trasplante de médula ósea, ¿cierto? Que básicamente es el paciente más inmunosuprimido de todos, ¿cierto? Que no tiene ni siquiera células. Que los pacientes que tienen VIH en una condición no controlada, pues o está activa su enfermedad, ninguna de estas condiciones tiene contraindicación para recibir la vacuna. De hecho, está priorizado por comorbilidad a recibir la vacuna, ¿cierto? Entonces, no hay ninguna contraindicación para ninguna de las plataformas hasta este momento, porque si lo recordamos, todas las vacunas que actualmente están disponibles para COVID no implican virus vivos, es decir, no tienen la posibilidad de desencadenar una enfermedad, porque los virus o tienen partículas muy pequeñas del mismo, capaces de replicarse o dividirse activamente y no son capaces de producir una enfermedad. Por ende, no tiene ninguna de las vacunas contraindicación. Respecto al tema de AstraZeneca, como lo mencioné, se le ha hecho mucho, o sea, cuando se está empleando una vacuna, usualmente cualquier efecto adverso que aparece, ¿cierto?, tiende a atribuírsele a la vacuna. Sin embargo, en los estudios que se hacen buscando causalidad, AstraZeneca, o sea, los pacientes vacunados con AstraZeneca no han tenido más eventos de trombosis que los esperados. De hecho, la población que se ha vacunado, que han sido 17 millones de personas, de esos 17 millones, 38 han tenido eventos trombóticos.
¿cuál es la incidencia de trombosis venosa profunda en la población general? Es mucho más alta que esos 38 pacientes, ¿cierto? Entonces, no hay una correlación, no hay una relación o una asociación directa entre la vacuna y el desarrollo de la trombosis. Por ende, ¿cierto? No tiene ninguna contraindicación en la actualidad. Y los pacientes inmunosuprimidos, todo ese grupo que les mencioné, está dentro de los grupos priorizados para vacunarse, ¿cierto? Bueno, la otra vacuna es si la otra pregunta es si los usuarios podrían seleccionar la vacuna. Lastimosamente estamos en condiciones donde, hay escasez de vacunas, es decir, el número de vacunas que tiene disponible el país no alcanza ni para vacunar el 50% de la población. Por ende, no tenemos la oportunidad en este momento de elegir qué queremos aplicarnos. O sea, lastimosamente no. Lo ideal sería eso, pero ni siquiera en el mundo, ni siquiera en los países desarrollados eligen qué se aplican. Eligen, o sea, se aplican lo que sus países, pues lo que sus gobernantes tienen disponibles para ofrecerle, ¿cierto? Es decir, yo no puedo decir, venga, póngame la de Janssen porque aquí no ha llegado Janssen, no puedo decir, venga, póngame la de Pfizer porque, por ejemplo, la de Pfizer ha sido las dosis más pequeñas, mientras que Sinovac es el grueso de disponibilidad que tenemos en Colombia, entonces, lastimosamente no podemos elegir, en este momento no sé si eso va a cambiar, en este momento tampoco están las puertas abiertas a personal privado para adquirirla. Es probable que eso suceda, pero ahorita no. Ahorita tenemos las vacunas que nos han llegado por el COVAX. Les voy a mostrar la distribución de las vacunas. Aprovecho, pues, miren, aquí pueden ver lo que, digamos, el catálogo de vacunación que tenemos. A través de COVAX, 20 millones de dosis, eso equivale a 10 millones de personas. De Pfizer, 10 millones de dosis para 5 millones de personas. De AstraZeneca van a llegar 10 millones de dosis. De Janssen van a llegar 9 millones. De Moderna 10 millones y de Sinovac 2.5 millones, pero es la que tenemos más en la actualidad. Bueno, dando respuesta, espero pues yo haber respondido las inquietudes de la primera persona. Bueno, respecto a Patricia preguntó si debería utilizarse la misma plataforma. En este momento, lo que hay disponible en evidencia nos dice que deberíamos de vacunarnos con la misma plataforma. ¿Eso qué quiere decir? Que si a mí me aplicaron la primera vacuna de Pfizer, mi segunda vacuna debería ser de Pfizer. ¿Qué no sabemos? Resulta que la vacuna rusa, que es Sputnik, tiene dos diferentes, es decir, utilizó un adenovirus 5 en la primera dosis y un adenovirus 26 en la segunda dosis. Y ha sido, según su reporte, ¿cierto?, que está publicado en la revista Lancet, tuvo una eficacia por encima del 95%, ¿cierto? Una alta eficacia. Eso supone que las plataformas no tienen problema, ¿cierto? Hay una discusión al respecto que uno podría aplicarse la primera de una y la segunda de otra y eso en lugar de ser contraproducente sería bueno. Pero en este momento no hay evidencia para recomendar eso. En este momento la indicación es que si a mí me aplicaron Pfizer la primera, la segunda se aplica del mismo plataforma. Bueno, hay otra pregunta que ella hizo, no sé si yo la entendí bien, y es qué pasaba con la segunda dosis. Bueno, hay un tema muy interesante aquí con las segundas dosis que tiene que ver con si yo he tenido o no he tenido una infección previa y qué condición tengo yo como persona, ¿cierto? Entonces, voy a poner esta diapositiva porque creo que me va a servir mucho, ¿cierto? Esta primera pregunta ya la respondí, si las personas vacunar, a ver, si una persona ya le dio COVID, si se puede vacunar. La pregunta es si se puede vacunar, ¿cierto? Pero no se puede vacunar en el momento que ya quiera, ¿cierto? Entonces tenemos acá, si yo tengo menos de 60 años, no tengo ninguna enfermedad que sea inmunosupresora, ¿cierto? No tengo VIH, no estoy trasplantada, no tengo un cáncer activo. ¿Me debo vacunar? Sí, con una sola dosis. ¿Cuándo? Después de 3 meses,
¿cierto? Una sola dosis después de 3 meses. No necesito 2 dosis. ¿Y por qué no necesito 2 dosis? Porque ya está demostrado que una sola dosis, después de haber tenido una infección, genera tantos o más anticuerpos que 2 vacunas. ¿Listo? Si yo tengo alguna enfermedad que comprometa mi sistema inmune, llámese que tengo más de 60 años, esto haciendo referencia a la inmunosenescencia, y es que nuestro sistema inmune responde menos en la medida que vamos envejeciendo. Si yo tengo alguna enfermedad inmunosupresora por cáncer, por trasplante, por VIH no controlado, debo recibir las 2 dosis. Pero esas 2 dosis las recibo después de 30 días, ¿cierto? Si a mí me dio infección, tengo que esperar en esas condiciones 30 días para aplicarme mi primera y mi segunda dosis, con el esquema del intervalo que va a depender del tipo de plataforma que use, ¿cierto? Si una persona que recibe una dosis de la vacuna y después presenta infección por SARS-CoV-2, ¿cierto? Esa persona no debe recibir una segunda dosis. Entonces, es individual, ¿cierto? No todas las personas necesitan las 2 dosis, ¿cierto? Resumiendo, si a mí ya me dio, ¿cierto? Soy una persona que no tiene ninguna comorbilidad, ya me dio, que eso pasa mucho pues en el personal médico, me vacuno después de los 3 meses y me dan una sola dosis, ¿cierto? Bueno, la otra pregunta que me parece muy importante pues responderle a Diana Collantes, porque esto es lo que vemos en la población y es lo que queremos que ojalá cambiar esa percepción, ¿cierto? Nuestra inmunidad, como ella lo entendió, sí nos protege, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que nuestro sistema inmune nos protege de lo que conocemos, pero no nos protege de lo que no conocemos, ¿cierto? De lo que no conocemos, uno puede tener enfermedades leves, ¿cierto? Me dio una gripa, no pasó nada, ¿cierto? Yo me enfermé, pero no tuve ninguna secuela. ¿Cuál es el punto? Que COVID-19 es una enfermedad que mata personas, que tiene una inmortalidad importante, y no solamente que me afecta a mí, sino que yo si me infecto, le puedo transmitir a esa enfermedad a otra persona que puede ser más vulnerable. Puede que yo, siendo una persona joven, sana, ¿cierto? Me da COVID y no me da nada. Pero si yo no me protejo usando un tapabocas, entonces puede ser que yo esté sana, puede ser que a mí me dio COVID y no me dio absolutamente nada, pero resulta que tú puedes estar en contacto con un abuelo de 90 años, ¿cierto? Que tiene una enfermedad cardíaca, que es obeso, ¿cierto? Que tiene diabetes. Y ese abuelo no le va a ir tan bien como a ti. Si tú le pasas la infección a ese abuelito o a esa abuelita, esa persona va a fallecer porque no tiene cómo defenderse de una enfermedad, porque esa persona con más frecuencia le da la enfermedad grave. O sea, el problema no somos nosotros los sanos, que en un 5% nos afecta y nos lleva a la muerte, que son casos diferentes. Es el paciente joven, sano, que fallece por COVID. Ese es un grupo aparte. Pero el global de la población es que la persona que tiene más factores de riesgo, ¿cierto? Como enfermedades inmunosupresoras, edad avanzada, comorbilidades múltiples, es el que cuando le da COVID fallece. Entonces, si nosotros podemos confiar en nuestro sistema inmune, pues sí, podemos confiar, pero no todas las personas pueden confiar en su sistema inmune y tampoco nosotros sabemos cuándo nuestro sistema inmune nos defiende o no. De ahí que las vacunas lo que hacen es entrenarlo para que reconozca antes de que no se enferme, para que lo reconozca y evite la infección, ¿cierto? Y evite la diseminación de la enfermedad. Y de ahí viene un término muy bonito que es la inmunidad de rebaño. Y es que si la mayoría de personas está vacunada, ¿cierto? Si yo sobrepaso el 80% de la población vacunada, detengo la transmisión de la enfermedad. ¿Qué posibilidad hay de que tengamos el 80% de la población vacunada cuando el número de vacunas no alcanza ni para el 50%? Entonces, ese es un punto, ¿cierto? No debemos pensar solamente en nosotros, sino que tenemos que pensar en las personas de mayor edad, las personas que están en riesgo, las personas que pueden enfermarse y morir, ¿cierto? Si me vacuno, las medidas de distanciamiento, el uso de tapabocas debe continuar, ¿cierto? Porque yo no sé quién está vacunado allá afuera y quién no lo está. Entonces, debe seguir, excepto que si todo mi grupo familiar está vacunado, el 100%, ya puedo dejar de utilizar el tapabocas, sí, el 100%. ¿Cuánto tiempo protege
lo que se sabe hasta ahora que protege es lo que llevamos de pandemia, ¿cierto? Hay estudios que han demostrado que la inmunidad de la vacuna alcanza hasta más allá de los 6 meses, ¿cierto? 8 meses, 9 meses, ¿cierto? Extrapolado de SARS-CoV-2, de coronavirus diferente a SARS-CoV-2, se decía que iba hasta 1 año, 2 años, ¿cierto? Pero en este momento nosotros no sabemos con certeza cuánto tiempo dura la inmunidad por las vacunas. Lo que sí es cierto es que suele ser muy larga. Aquí les voy a mostrar esta diapositiva en la que uno resume, digamos, la mayoría de las vacunas nos protegen por muchos años, ¿cierto? Coronavirus, si vemos acá hepatitis, sarampión, parotiditis, imagínense polio, 40 años. ¿Qué sabemos nosotros de algunas vacunas como rotavirus que le da mucha diarrea o enfermedad a los niños? 12 meses. Es como de sincitial respiratorio, es un virus que cambia muchísimo, 3 meses, ¿cierto? Enfermedad de niños. Coronavirus, sabemos que está entre los 6 y los 12 meses. No sabemos más porque en este momento es lo que llevamos de pandemia. Puede ser que nos proteja más de ese tiempo. Puede ser que con la emergencia de estas nuevas variantes necesitemos nuevas vacunas actualizadas como sucede en influenza. También puede pasar, pero digamos el tiempo lo dirá. Espero pues haber contestado las preguntas. Muchísimas gracias, doctora Diana Karina. Entonces, voy a leer la pregunta de Lisandra Aguilar, nuestra amiga de Cuba. Ella dice, doctora, en el marco científico colombiano, ¿qué se comenta o qué se conoce sobre las vacunas cubanas? Que para precisar, en estos momentos existen 4, y ya que se están aplicando 3 de ellas a la población. Luego le damos la palabra a Germán Ardila, se prepara Carlos Hernán y Luis Eduardo Delgado. Germán Ardila tiene la palabra. No, gracias, ya me contestó la doctora Diana la pregunta que iba a hacer. Muchas gracias. Vale, muy amable. Carlos Hernán. Muy buenas noches, doctora, buenas noches, ¿cómo ha estado? Primero agradecerles por este espacio. Yo soy médico del Valle, en la ciudad de Tuluá Valle. Doctora, yo tengo, pues, hay muchas dudas acerca de la vacunación como tal. Pues la primera es que usted ayer nos mostró en una diapositiva que las mujeres en embarazo se podían vacunar. Pero si uno se va a la ficha técnica de la Sinovac, que es la que se está aplicando, en la ficha técnica dice mujer embarazada no vacunarse. Entonces mi pregunta viene ahí. Hay mucha paciente que se vacuna sin saber que está en embarazo y no hay que hacer un tamizaje para poder vacunar. ¿Qué hacer en el caso en que esa paciente se vacune y está en embarazo? ¿Se hace la segunda dosis, se termina la segunda dosis o cómo se toma esa decisión? Y otra preguntita pequeñita. En aquellos pacientes que hagan un exantema, una alergia localizada leve, ¿se debe aplicar la segunda dosis? Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos Hernán. Tiene la palabra Luis Eduardo Delgado. Gracias a todos. Mi pregunta es, independientemente de quién o de dónde proviene la enfermedad, si del murciélago o de la maldad del ser humano, la vacuna se hizo como un negocio, no con el ánimo de salvar las vidas, sino que a hoy por hoy los farmacéuticas producen las vacunas como negocio. ¿Y por qué ellos no asumen las responsabilidades de los eventos adversos, sino que eso se lo dejan a cada gobierno de cada país que asuma esa responsabilidad? Muchas gracias. Gracias a ti, Luis Eduardo. Doctora, con esta pregunta terminamos. Bueno, para darle respuesta, bueno, me da un poco de pena decirle a la doctora, pues, que nos preguntó desde Cuba, pues, de la vacuna. Yo tengo conocimiento de Soberana, pero no tengo datos disponibles para hablar al respecto, ¿cierto? De hecho, no sé, incluso si por acá está todavía Holguín y nos puede compartir que de pronto él tenga un poquito más de datos. Yo, la verdad, sé que pues está corriendo una vacuna, ¿cierto? Lo cual me parece pues grandioso que un país, pues, que una isla como Cuba tenga ese tipo de investigaciones en curso, ¿cierto? Que nosotros pues no, ni siquiera tenemos. Pero realmente me apena decir que no conozco mucho pues de las vacunas. Sé que Soberana está corriendo en fase 3 incluso, pero no tengo datos al respecto.
Respecto a la pregunta del doctor con la mujer en embarazo, entonces, es cierto que ninguna de las plataformas utilizadas en la actualidad ha evaluado mujeres en embarazo y eso es muy lógico teniendo en cuenta que lo que se busca es que se autoricen y que los niños y las mujeres en embarazo son poblaciones especiales que usualmente se excluyen de los estudios iniciales porque implican, por todo lo que implica, cierto, una complicación en una embarazada o en un niño. Lo que se sabe hasta el momento, basándose en la experiencia que se tienen, por ejemplo, de otras vacunas o del tipo de plataforma que se usa, es que no habría ninguna contraindicación. De hecho, recientemente la CDC deja a criterio de la persona si desea vacunarse estando embarazada. O sea, una persona está embarazada y decide vacunarse, pues se le da como la asesoría como experto de cuál podría ser el riesgo y debería vacunarse. O sea, una persona que tenga comorbilidades o esté embarazada y tenga factores de riesgo realmente. La mayoría de la información, lastimosamente en este momento, que nosotros tenemos es de Pfizer y de Moderna, porque son los que más publican, ¿cierto? Es lo que más sacan evidencia al respecto. De las otras vacunas y otras plataformas sabemos menos. Lo cierto es que si no estoy mal, el doctor me preguntó que qué pasaba, digamos, si una mujer si se vacunaba con Sinovac, ¿cierto? Pues con Sinovac no tenemos datos, ni siquiera los datos grandes, ¿cierto? Carecemos. Pero si uno piensa en el tipo de vacuna que es una vacuna inactivada, es decir, un virus muerto que no tiene capacidad replicativa, no tendría por qué producir ningún efecto adverso porque los componentes de las vacunas básicamente no tienen nada pues que contraindique o que afecte al bebé o a la materna. Entonces, ¿qué pasa o sea, uno podría vacunarla, ¿cierto? Pero debe estar la persona de acuerdo con la vacunación si ya está gestando. Si, como lo mencionó él también, no hay indicación de que uno tamice a las mujeres antes de vacunarlas pensando que está en embarazo. ¿Qué hacer cuando una persona se vacuna y se da cuenta que está en embarazo? La recomendación es que esas personas ojalá entren en los estudios que se están haciendo en la actualidad. Eso sería lo ideal, que esa persona participara en el estudio y recibiera su segunda dosis, ¿cierto? Pero idealmente vigilada, monitorizada, ¿cierto? Esa sería como lo ideal. Explicarle a esas personas que hay estudios en cursos que pueden participar, ya dado que está en embarazo, que no lo sabía, ¿cierto? Pero ya la recibió, entonces puede participar en un estudio clínico, ¿cierto? Que están disponibles, de hecho, los links en la CDC. Y la otra pregunta era qué pasaba si una persona recibía la primera dosis, hace un exantema, qué debe pasar con la segunda dosis. Hasta este momento no hay una contraindicación de una persona tenga la única contraindicación para volverla a vacunar es que haga alergia, anafilaxia a la vacuna. ¿Cierto? Si yo hago anafilaxia a la vacuna, no debo volverla a aplicar, pero un exantema leve, ¿cierto? Un exantema que no es significativo, no tiene contraindicación, que sí se debe hacer. Ese paciente va a ir a una monitoría ya no de 15 minutos, sino de 30 minutos. Y probablemente toque premedicarla o medicarla cuando aparezca la lesión. Pero sí debería recibir su segunda dosis, excepto, como les digo, que las contraindicaciones absolutas es alergia a la primera dosis de la vacuna, anafilaxia a la primera dosis o tener anafilaxia a los compuestos, básicamente al polietilenglicol, que es el compuesto de Pfizer. No tienen ninguna contraindicación si yo tengo alergia a alimentos, alergia a penicilina, ¿cierto? Alergias a otras cosas diferentes a la vacuna que estoy aplicando. Bueno, con respecto pues a la pregunta del doctor, del señor Luis Eduardo Delgado, pues que, a ver, de las vacunas se ha hablado mucho, ¿cierto? De que el virus llegó porque alguien lo puso, pues porque alguien lo manipuló en un laboratorio en Wuhan, que esto es un beneficio para las multinacionales. Bueno, lo que sabemos es que en la industria farmacéutica siempre hay un beneficiado, ¿cierto? Que son, la misma industria se beneficia, ¿cierto? Y ellos a lo largo de la historia han cobrado porque investigar cuesta, ¿cierto? Investigar cuesta. Esas dosis tienen un costo y ellos pues van a buscar recoger lo que gastaron, ¿cierto? Entonces, pues muy poco que decir al respecto. Lo cierto es que nos tenemos que vacunar cuando tengamos la oportunidad, ¿cierto?
Gracias, Doc. Había una pregunta de Yulima, no sé si aún quiere la palabra, Yulima Rodríguez. Gracias, ya resolvieron la pregunta, muy amable, gracias. Gracias a ti y le agradezco mucho a las personas que al sentirse respondidas se den la palabra. Doctora, que le agradecemos muchísimo esta información. Permanecimos acá 52, 53 personas conectadas todo el tiempo. Muy interesante, muchísimas gracias. Y como es costumbre en la cuarentena, ahorita abrimos los micrófonos, Doc, y abrimos las cámaras para despedirnos, saludarla y agradecerle. Así que muchísimas gracias. Pueden abrir cámaras y todo. Y disfrute del saludo y el agradecimiento de todos, doctora Diana Karina. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Muy Muchas útil. Gracias. Muchas gracias. Doctora, muy amable por sus conocimientos. Buenas noches. Muchas gracias. Muy amable.